Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a tocar en el curso de biología a los suelos. Vamos a ver lo que es la definición, el suelo de cultivo, horizontes, el suelo agrícola, tipos y también acerca de la tala de bosques. Vamos a empezar dando una definición de lo que es el suelo, ¿no? O los suelos, ¿no? Es la capa de la superficie de la litosfera. Bueno, según la ciencia de la Tierra y de la vida, también la define, bueno, ¿no? Como la parte superficial de la corteza terrestre, la considera, bueno, bastante activa, tiende a desarrollarse está en los suelos, en la superficie, ¿no? De esto, de las rocas, las cuales han sido emergidas por la influencia, ¿no? De los seres vivos, de la intemperie, ¿no? También podemos decir que el suelo está formado por sustancias orgánicas y rocas. Los fenómenos atmosféricos desintegran la roca, formando el suelo. ¿Cuáles son estos fenómenos atmosféricos que desintegran las rocas? Eso tuvimos en la clase anterior. Puede ser los vientos, puede ser el agua, etc. El suelo, un suelo será válido si contiene las siguientes características. Si contiene suficientes partículas de arcilla y limo, que va a permitir conservar la humedad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La presencia de la arcilla y el limo para conservar la humedad y en la cantidad suficiente, ¿no? Para considerar suelo válido. Pero también tiene que haber presencia de partículas mayores, como la grava y arena, que van a permitir la entrada del aire. Y también elementos necesarios para la nutrición de la tierra. Entonces, un suelo será válido cuando reúne estas características, ¿no? Que haya presencia de arcilla y limo para conservar la humedad y también partículas mayores como grava y arena que van a permitir la aireación del suelo, ¿no? Y a su vez también la nutrición para las plantas, ¿no? Sabemos que esto se da a través de las raíces. Vamos a ver acerca del suelo de cultivo y los horizontes. En la imagen que vemos aquí al costado, pueden observar ustedes, ¿no? Un corte, vamos a decir, transversal de un suelo, ¿no? Todo suelo de cultivo está formado por minerales. Está formado por rocas que están descompuestas, desintegradas, ¿no? Y también por elementos orgánicos, que son excrementos o cadáveres descompuestos. A estos excrementos o también cadáveres descompuestos se les conoce como detritus. Recuerden, chicos, detritus. ¿Qué son los detritus? Cuando hablamos de detritus estamos hablando de excrementos o cadáveres descompuestos. Sigamos avanzando ahora. Veamos los horizontes. Acá vemos un horizonte A, vemos el horizonte B, un horizonte C, ¿no? Y vemos también el horizonte D. Al horizonte D también se le conoce como horizonte R, ¿ya? Por si acaso. Vamos a empezar con el horizonte A. Bueno, el horizonte A también se le conoce como zona de lavado vertical. Esta es la parte más superficial, ¿no? Y en esta parte donde se enraiza la vegetación herbácea. Tiene un color característico, no estamos hablando del horizonte A, acá estoy señalando, tiene un color bastante característico, ¿no? Es oscuro, ¿no? Y aquí se debe que sea oscuro porque aquí vamos a encontrar en ese horizonte A mucha materia descompuesta. Vamos a encontrar cantidad de humus y esto va a hacer que presente esta coloración, ¿no? Oscura. ¿Y para qué sirve eso? Para determinar o permitir el paso del agua, ¿no? La cual va a arrastrar el agua hasta hacia abajo, ¿no? Eso es lo que va a suceder en el horizonte A. Acá está el color oscurito, acá como dice, se encuentra el humus con la tierra fértil, ¿no? De los color oscuro y es importante para la agricultura. Hay materia en descomposición.
La materia en descomposición, bueno, ¿no? Hablamos de organismos, bueno, cadáveres, excrementos, ¿no? Y estos son dados por ciertos hongos, por ciertas bacterias, que ellos son los que se encargan de la descomposición de esos materiales muertos, ¿no? Y vienen a formar, como dije, excrementos o cadáveres, vienen a formar lo que son detritus, y si vemos que hay presencia, por ejemplo, de hojas secas, raíces, cáscaras, todo ello va a formar lo que es el humus. Entonces, en el horizonte A se encuentra el humus, ajá, con tierra fértil, de color oscuro, importante para la agricultura, como lo dije, y aquí encontramos materiales en descomposición. Veamos ahora el horizonte B. El horizonte B es el que viene a continuación. Les dije que en el horizonte A es la parte más enraizada, ¿no? Pero también va a determinar el horizonte A, determinar el paso del agua que va a arrastrar hacia el horizonte B. Quiere decir que en el horizonte B vamos a encontrar agua, ¿no? También vamos a encontrar en el horizonte B acumulación de minerales y arcilla. Recibe las aguas filtradas que están en el primer nivel, como te dije, del primer nivel, o sea, del horizonte A, esa agua que se filtra va a bajar hacia el horizonte B, ¿no? Todo el agua del horizonte A va a bajar hasta el horizonte B. Y existe mayor cantidad de raíces. En este horizonte B vamos a encontrar mayor cantidad de raíces. Eh, prácticamente esta parte se dice que carece de, prácticamente de humus, ¿no? Por lo que el colorcito, tú puedes darte cuenta, a diferencia del horizonte A, el colorcito es mucho más claro en el horizonte B, ¿no? El colorcito es más claro, porque carece de humus. El humus es el que le da la coloración oscura al horizonte A, ¿no? Y como repito, en el horizonte B no hay presencia de humus. Entonces, por eso el color es más claro. Veamos ahora el horizonte C, es el que viene a continuación. El horizonte C se le conoce también como subsuelo. Está constituido, está formado por la parte más alta del material rocoso, sobre el que se apoya el suelo, donde vamos a encontrar partes fragmentadas. En este horizonte C, a ver, vamos a ver, en el horizonte C, es la menos erosionada, no posee vida, es impermeable por tener rocas descompuestas. Quiere decir que no hay mucho paso del agua, ¿no? Es impermeable. El horizonte D, que está en la imagen, le dije hace un momento, que también se le conoce como horizonte R. La llaman también roca madre porque hay presencia de rocas grandes. Esta parte del horizonte D es bastante rocoso, no hay presencia no hay alteración, o no ha sufrido ningún cambio, alteración física ni química, ¿no? Vamos a decir que por eso es que la consideran roca madre, porque las rocas que están ahí prácticamente no han sufrido ningún cambio, ¿no? Y estas son las partes más profundas del suelo. Sigamos avanzando. Veamos ahora sobre el suelo agrícola. ¿Cómo es el suelo agrícola? El suelo agrícola, bueno, es propio para la agricultura, ¿no? Para que pueda considerarse apto para la agricultura, tiene que reunir también condiciones, ¿no? Como la presencia de ciertos minerales. ¿Cuáles son esos minerales? Por ejemplo, tenemos arena, arcilla, humus, contienen también minerales, calcio, magnesio, hierro, aluminio, potasio, sodio, silicio, bueno, y en el caso de oxígeno también, ¿no? Entonces, para ser considerado suelo agrícola tiene que ser rico en minerales, presencia de minerales. ¿Cuál es la importancia? La importancia del suelo es que, en primer lugar, pueda ser usado para los cultivos o para la agricultura. Por ejemplo, podemos observar acá a grandes árboles, ¿no? Presencia de grandes árboles, por ejemplo, el caso del eucalipto, caso del pino, el aliso, el quinoal, el molle, ¿no? Los cuales son muy usados en la construcción de viviendas.
Entonces, estos suelos agrícolas va a permitir el sembrado de estos árboles, ¿no? La cual se va a dar para uso, pues, para las necesidades de las personas, ¿no? También, obviamente, algunos de estos árboles que crecen, sus hojas son usadas para fines medicinales. Veamos cómo es en la sierra. En la sierra crecen pasto natural y arbusto que protegen a los suelos de acción erosiva de agua de lluvia. Eso podemos observar en la sierra, ¿no? La cantidad de pastos naturales y arbustos que existe, que hay. En el caso de la selva, la vegetación es herbácea, sirve para alimento, también para el ganado, cebú, árboles de madera, palmeras, caoba, cedro, también para elaboración de carpetas, de sillas, de puertas, ¿no? Eso es lo que se usa en la selva, ¿no? La selva es un lugar hermoso, paisajes muy coloridos, turísticos, realmente es verde. Todo desde el primer momento que uno llega ve que todo es verde, ¿no? Por la presencia de esta vegetación herbácea. Lo que hace posible también es el clima. Lo que hace posible que haya este tipo de suelo es el clima y también la humedad que presenta. Por eso es que es apto para la vegetación, ¿no? Arbórea, ¿no? Y en cantidad. En el caso de la costa, los suelos de cultivos se dan en los valles, ¿no? En la costa norte, como el caso de Tumbes, de Piura, en algunos árboles como por ejemplo palo santo, zapote, guarango y el algarrobo, son árboles que se cultivan en la costa peruana. Vamos a ver algunos tipos de suelo, ¿no? Hay suelo arcilloso, arenoso, calcáreo, tenemos el humífero. Veamos, el caso del suelo arcilloso. El suelo arcilloso, bueno, están formados por granos de color amarillento que retienen el agua y hace posible la formación de charcos, ¿no? El arcilla. Si este suelo arcilloso se mezclara con humus, puede servir para lo que es el cultivo. Entonces, en suelos arcillosos se pueden cultivar siempre y cuando dándole ese tratamiento y mezclándolo con humus, pueden darse, por ejemplo, cultivos de maíz, de trigo, de legumbres, algunas leguminosas, etc., ¿no? En el caso del suelo arenoso, el suelo arenoso, este tipo de suelo no retienen agua, los arenosos, tiene muy poca materia orgánica, y no son tan buenos para lo que es la agricultura, ya que carecen de nutrientes. Por lo tanto, a estos suelos arenosos se les tiene que dar un tratamiento especial, ¿no? Especial, con humus y otros elementos para que pueda ser aptos para el cultivo. Entonces, dándose el tratamiento necesario, se va a poder obtener la vid, que es la uva, la papa, garbanzos, frijol, amarillo claro, dice, no retiene mucha agua como les había comentado, entonces necesita tener otro tipo de mezcla para que pueda este suelo arcilloso retener agua, ¿no? En este caso podría ser con el limo, que conservan la humedad. En el suelo calcáreo, vamos a ver, son también conocidos como calizo, ¿no? Este tipo de suelo se pueden cultivar la alfalfa, trébol, cebada y también algunos árboles en suelo calcáreo. Tienen abundantes sales calcáreas, por eso de ahí viene el nombre de calcáreo. Son de color blanco, más o menos secos, áridos y necesitan también un tratamiento especial para la formación o crecimiento, perdón, o para el cultivo de estos alimentos. En el caso de los humíferos, se le conoce como tierra negra. Ya les dije por qué se le conoce como tierra negra o por qué se le llaman humíferos, porque hay presencia de detritos, ¿no? Humus. En este tipo de suelos crecen las hortalizas principalmente, que es el suelo ideal para las plantas y excelente para el cultivo. Los suelos humíferos retienen, como les dije, agua,
también la descomposición de abundante materia orgánica va a hacer posible que favorezca o sea apto para el cultivo, ¿no? O la agricultura. Vamos a ver ahora sobre la tala de bosques. La tala de bosques es un tema que siempre, año tras año, se habla mucho de esto, sobre todo lo que es la tala indiscriminada, como lo puse aquí en la imagen. Pero primero veamos qué cosa es la tala, ¿no? La tala, como dice aquí, es la acción de cortar árboles de un bosque con fines de beneficio y aprovechamiento de los recursos forestales para la madera de los muebles y la construcción. Entonces la tala viene a ser, es como un proceso de extraer los recursos, ¿no? De la flora, ¿no? Las cuales son del tipo arbóreo, estamos hablando de árboles. La tala no es mala, se convierte en malo cuando se hace de manera indiscriminada, ¿no? O sea, se comienza a talar árboles de manera indiscriminada constantemente y sabemos nosotros que los árboles nos proporcionan el oxígeno, que es un elemento muy necesario para nosotros, ¿no? Para limpiar el ambiente, lo de la contaminación y todo eso. Entonces, la tala indiscriminada viene a ser algo negativo, ¿no? En muchos casos, lo que se ha querido es hacer un control de esto, de la tala indiscriminada, ¿no? Los gobiernos regionales están tratando de controlar esto. Pero veamos ahora sobre, un poquito sobre esta tala indiscriminada, sobre la tala, perdón, propiamente dicha, y qué aprovechamientos le dan, sobre todo en la industria, ¿no? De la madera. Por ejemplo, en la costa, la explotación de estos bosques secos están limitados. Por ejemplo, en el caso de Lambayeque usa mucho algunas árboles, vamos a decir, ¿no? Como lo que es el algarrobo, ¿no? La madera del algarrobo, la cual la usan para procesar para leña, para carbón, etc. También en la misma costa se procesa el papel y el cartón. Se utiliza como elemento para hacer o preparar o elaborar lo que es el papel y el cartón. En la sierra, en esta región, por la escasez de bosques, entonces la explotación maderera se va a remitir a los bosques de eucalipto. Nosotros observamos que en la sierra crece lo que es el eucalipto en cantidad, ¿no? Las cuales también tienen fines medicinales, ¿no? Usos medicinales. En las selvas se va a dar la mayor producción de madera y hay una gran variedad de madera y muchos de ellos son de muy buena calidad, ¿no? Algunas son como, por ejemplo, el cedro, la caoba, el tornillo, ¿no? Son tipos de madera que son muy buena calidad, que se utiliza para para fabricar, como le dije, mesas, puertas, ¿no? Lo que se necesite, ¿no? Erosión. Así como el suelo tiene que estar bien cuidado, protegido, ¿no? Preservado, vemos ahora que la erosión viene a ser un proceso que va a originar el deterioro del suelo por la acción de algunos agentes externos. ¿Cuáles son esos agentes externos que van a hacer que se deteriore, ¿no? Y cause la erosión? Son los vientos, el agua, la gravedad, la misma mano del hombre, ¿no? Veamos. Existen tres clases de erosión. La primera es la erosión eólica, la que se da por acción de los vientos, ¿no? Que los vientos fuertes, etcétera, va a hacer que se deteriore el suelo. Tenemos la erosión hídrica, agua, por acción del agua, ¿no? La mucha humedad también suele deteriorar el suelo, ¿no? Y la mano del hombre, por sobrecultivos, desgaste de tierra, o sea, no le da un descanso al suelo, ¿no? Entonces, el suelo también necesita descanso, después de haberse cultivado, cosechado, necesita también el suelo un descanso. Entonces, el sobrecultivo va a hacer que también se desgaste la tierra, ¿no? Acá hay una palabrita que también deben de conocerla, que es reforestación.
Se denomina reforestación, dice, al hecho de repoblar un territorio con árboles resembrados. ¿Qué significa? Que muchas veces ha habido territorios o lugares que no han sido, que en un momento estuvieron poblados, ¿no? De árboles, pero que después se dejó abandonado, no se le dio el tratamiento, pasaron años, 10 años, 20 años, 30 años, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con este suelo? Se ha, bueno, maltratado, y entonces, ¿en qué consiste la reforestación? Usar ese territorio que ha sido dejado, abandonado, para darle uso, ¿no? También se le conoce como resembrado, ¿no? Para que se vuelva a utilizar para fines en lo que es la agricultura o fines de cultivo. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí nuestra clase de los suelos. Van a hacer el link para que ustedes puedan seguir leyendo. Les estoy mandando la información. Muy bien, chicos. Bendiciones.